Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy estoy haciendo un programa especial para informarles a ustedes sobre el caso del padre Frank Pavone, un sacerdote estadounidense famoso por su liderazgo en el movimiento Provida, fundador de una asociación muy conocida en Estados Unidos y también fuera de ese país que se llama Priests for Life, sacerdotes por la vida. El padre Pavone ha dedicado casi 30 años a la defensa del no nacido, pero sorprendentemente el Vaticano ha decidido destituirlo del estado clerical hace algunos días. Esta noticia está circulando por redes sociales, por medios de comunicación, porque el padre Frank Pavone es un sacerdote con muy buena fama en todos los Estados Unidos. Es verdad que ha hecho algunas cosas que pueden parecer imprudentes o no adecuadas, pero el castigo que se le ha dado, que es destituirlo del estado clerical, ha sorprendido a muchísima gente. Es muy importante que estemos informados sobre estas cosas que pasan en la iglesia porque definitivamente son signo de la crisis que estamos atravesando internamente en la iglesia católica. Sobre este tema vamos a estar hablando. Voy a presentarles aquí las razones que el nuncio apostólico de Estados Unidos, Christophe Pierre, anunció a los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para la destitución del padre Pavone. Además, voy a presentarles a ustedes la reacción que el padre Pavone ha expresado a este castigo, a esta pena que le han impuesto desde el Vaticano en el programa de Taylor Marshall. Quédense con nosotros, el programa va a estar interesante. Antes de entrar en la materia, les pido por favor que me ayuden a continuar este apostolado suscribiéndose a este canal. Si no lo han hecho, les agradecería que ahora mismo se tomaran el tiempo para darle un clic al botón que dice suscríbete o suscribirse allí en su celular o en su computadora. También es muy importante que le den un clic al icono que tiene una campanita, porque así ustedes le indican a YouTube que les gusta el contenido de este canal, pero además así ustedes pueden recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Es muy importante también darle un like al video, darle un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba. Así también ustedes le informan a YouTube que les interesa Conservando la Fe. Y por último, pero no menos importante, les pido de favor que den un clic al icono que tiene una flechita curveada, porque allí ustedes pueden seguir las instrucciones para compartir este video a través de sus redes sociales a familiares y amigos. Y de esa manera ustedes ayudan a que Conservando la Fe continúe con este apostolado. Quiero también decirles que si alguien prefiere escuchar solamente los audios de Conservando la Fe, están en las plataformas que aparecen aquí abajo en pantalla. Hay quienes no tienen el tiempo de ver los videos y se les acomoda mucho mejor escuchar los audios, pues ahí tienen las opciones. Y también les invito a que me sigan en las redes sociales que están indicadas también aquí abajo en pantalla. Si quieren formar parte de nuestra lista que tenemos en WhatsApp para recibir notificaciones de Conservando la Fe cuando haya nuevos videos, por favor manden un mensaje diciendo alta al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Muy bien, pues vamos ahora a entrar en la materia de la que les he hablado al inicio de este video. Quiero mostrarles la fotografía del padre Frank Pavone. Él, como les digo, es un personaje muy conocido, muy famoso en Estados Unidos. También lo conoce mucha gente fuera de Estados Unidos. En el Vaticano también es muy conocido desde hace años, no por la situación que se está presentando en los últimos días o en los últimos meses. El padre Pavone originalmente fue ordenado para la arquidiócesis de Nueva York en los 90s y desde 1993 él solicitó el permiso de su arzobispo, el cardenal O'Connor, para dedicarse de tiempo completo a la defensa de los no nacidos, para convertirse también en un líder pro vida, y fundó la asociación Priests for Life, sacerdotes
por la vida. Después, por diversas dificultades que tuvo con el siguiente arzobispo de Nueva York, el cardenal Egan, tuvo que moverse a la diócesis de Amarillo, Texas. En Estados Unidos le dicen Amarillo, pero vamos a llamarla Amarillo, como es el nombre en español. El obispo Llanta, de apellido Llanta, lo recibió allí en esa diócesis y le permitió hacer su trabajo de tiempo completo en Sacerdotes por la Vida. Pero después llegó otro obispo de apellido Zurek y con él empezó a tener dificultades. Este obispo ha tratado de muchas maneras y en varias ocasiones de restringir el ministerio del padre Pavón. Vamos a hablar más adelante sobre lo que el mismo sacerdote ha expresado al respecto. Pero lo sorprendente es que hace unos días se dio a conocer por medio de la agencia Catholic News Agency la destitución del padre Frank Pavón del estado clerical. La agencia de noticias Catholic News Agency afirmaba tener o haber recibido un documento, aunque no lo mostraron, en que el nuncio apostólico Christophe Pierre había enviado a todos los obispos de Estados Unidos para informar de la destitución del padre Pavón del estado clerical. Lo que sorprende también muchísimo es que esta información se haya filtrado, obviamente por alguno de los obispos, a la agencia de noticias, antes incluso de que el padre Pavón recibiera comunicación oficial de parte del Vaticano acerca de esta pena que le están imponiendo. De hecho, hasta el momento, el padre Pavón no ha recibido una comunicación oficial en donde se le informe que ha sido destituido del estado clerical. Él se dio cuenta de esto por los medios de comunicación, porque la agencia que les he mencionado publicó la noticia, aunque no la carta. Aquí voy a mostrarles la noticia. Esta es la fotografía de pantalla de la noticia que aparece en Catholic News Agency. El Vaticano destituye al padre Frank Pavón del sacerdocio. Ahí pueden ver ustedes abajo en la fotografía cómo esta noticia se publica el sábado 17 de diciembre de este año a las 17:05 pm. Así se enteró el padre Frank Pavón de su destitución del estado clerical. Pueden imaginarse ustedes la frustración, la impotencia también de un sacerdote al recibir de esa manera un castigo que le impone la Santa Sede. No es que el padre ignoraba que había un proceso en contra de él en el que también se estaba defendiendo, pero es bastante sorprendente y vamos a ver todavía por qué cuando es la fecha en que en Roma se toma la decisión de destituir al padre Pavón y en todo este tiempo no le ha llegado a él una comunicación oficial informándole que ya está fuera del estado clerical, prácticamente está laicizado el padre Pavón. Quiero compartirles también una reacción de uno de los obispos más conservadores y más valientes que hay en Estados Unidos para defender la doctrina católica. Vean cómo él se expresa aquí, reacciona. Esta es una fotografía de su cuenta de Twitter. El obispo Joseph Strickland es el obispo de la diócesis de Tyler, Texas. Y la noticia que apareció también en Twitter de Catholic News Agency dice así, ahí lo tienen en inglés, yo voy a decirlo en español, dice el padre Frank Pavón, bien conocido, activista pro vida, ha sido destituido del estado clerical por comunicaciones blasfemas en las redes sociales y por una persistente desobediencia a las instrucciones legítimas de su obispo diocesano. Se ha enterado Catholic News Agency. Y el obispo Joseph Strickland comparte, retuitea este Twitter de Catholic News Agency, pero aparte pone este comentario. Dice así, la blasfemia es que este santo sacerdote es cancelado mientras un presidente perverso promueve la negación de la verdad y del asesinato del no nacido en cada oportunidad.
Oficiales del Vaticano promueven la inmoralidad y la negación del depósito de la fe. Y sacerdotes promueven la confusión del género devastando vidas. Perverso. Es el comentario del obispo Strickland. Y esto, vuelvo a decir, nos habla de que hay algo oscuro en todo este caso del padre Pavón. Vamos a ver que efectivamente hizo algunas cosas que posiblemente, yo no soy canonista, posiblemente ameritaban una sanción, pero ciertamente no algo tan drástico. Y luego, cuando lo comparemos con otras cosas que otros clérigos están haciendo abiertamente, públicamente, y no reciben ninguna reprensión de ningún tipo, ninguna llamada de atención, sino al contrario, se les promueve, vamos a ver cómo no hay la misma rigidez para todos. No se les pide a todos lo mismo. No se les castiga a todos por igual. Esta es pues la noticia que apareció, o bueno, más bien el Twitter de Catholic News Agency y el Twitter de el obispo Strickland. Quiero mostrarles ahora en la pantalla el comunicado que envió el nuncio apostólico de Estados Unidos a los obispos y cardenales de ese país, informándoles sobre la resolución que se tomó en Roma acerca del padre Pavón. Allí tienen ustedes el comunicado. Yo lo he descargado del sitio churchmilitant.com, de ese apostolado también católico que hay en el internet en Estados Unidos. Iglesia Militante, Church Militant. Bueno, voy a leerles voy a hacer mi traducción de este documento, pero ahí lo tienen en pantalla. Todos los que saben inglés pueden también hacer su propia traducción. Dice así, 13 de diciembre de 2022, sus eminencias y excelencias, está refiriendo primero a los cardenales, luego a los obispos. He sido informado por el prefecto del Dicasterio para el Clero que en noviembre 9 de 2022, una decisión suprema que no admite la posibilidad de apelación. Atención, aquí se habla de una decisión suprema. ¿A quién se refiere exactamente? No sabemos, pero algunos están comentando o preguntando si se refiere al Santo Padre, porque ¿qué más supremo puede haber en cuanto a autoridad en la Iglesia que el Santo Padre? Pero dice una suprema decisión admitiendo no posibilidad de apelación. O sea, en otras palabras, no hay manera de que el padre Pavón se pueda defender sobre esto. No hay posibilidad de apelación. Esto también suena bastante extraño y vamos a ver por qué más adelante. Dice, dirigida al reverendo Frank Pavón, es dimitido o es destituido del estado clerical. Entonces, aquí se informa a todos los obispos que a partir del 9 de noviembre de 2022, el padre Frank Pavón ya no está en el estado clerical. Vuelve al estado laical. No puede perder el sacramento del orden, obviamente, no se refiere a eso. Pero cuando un sacerdote es laicizado, a lo que se refiere es que la iglesia ya no lo reconoce como sacerdote, no le permite de ninguna manera ejercer el ministerio sacerdotal. No es que se niegue el orden sagrado que tiene, que es imborrable. Como ustedes sabrán, el padre Pavón fue una figura muy pública y de alto perfil asociado al movimiento del derecho a la vida en los Estados Unidos. Su destitución del estado clerical puede, por lo tanto, ser una materia de interés entre los fieles. Sí, aquí se reconoce que el padre Pavón era muy famoso, una figura de alto perfil y muy pública. Dice, en anticipación a este potencial interés, una declaración adjunta a esta carta que estoy leyendo, que ahorita vamos a ver, una declaración adjunta en relación al padre Frank Pavón ha sido dada para su información y para su publicación dentro de su diócesis o arquidiócesis, y
ustedes así lo estiman apropiado. Esta declaración adjunta ha sido aprobada por el dicasterio para el clero. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice esa declaración adjunta. Con cordiales saludos y todo mejor deseo, permanezco sinceramente suyo en Cristo, y firma el arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos. Ahora, aquí estoy poniendo en pantalla esta declaración sobre el padre Frank Pavone, que está adjunta a la carta que envía el nuncio a los obispos y cardenales en Estados Unidos. Aquí lo que también parece muy extraño es que no viene firmada por nadie. Solo dice el nuncio que esta declaración ha sido aprobada por el dicasterio para el clero, pero no viene firmada ni por el prefecto de ese dicasterio, ni por el secretario, ni por nadie más. Solamente es como una nota adjunta. Y dice así: el reverendo Frank Pavone, fundador de la organización Sacerdotes por la Vida, fue destituido del estado clerical por la Santa Sede el 9 de noviembre de 2022. Esta acción fue tomada después de que el padre Pavone fue encontrado culpable en procedimientos canónicos de comunicaciones blasfemas en redes sociales y de una persistente desobediencia a las instrucciones legítimas de su obispo diocesano. El padre Pavone tuvo, o le fueron dadas a él, amplias oportunidades de defenderse a sí mismo en los procesos canónicos, y también le fueron dadas múltiples oportunidades de someterse a la autoridad de su obispo diocesano. Fue determinado que el padre Pavone no tiene una justificación razonable para sus acciones. Ya que Sacerdotes por la Vida no es una organización católica, aunque todos los que trabajan ahí lo son y se reconocen como católicos, pero bueno, vamos a comprender que no es una asociación promovida por el episcopado del país Estados Unidos, no es una organización católica. El señor, perdón, el rol futuro del señor Pavone, ya no lo llama sacerdote aquí o Father Pavone o reverendo Pavone en este último párrafo de la carta, sino simplemente se refiere a él como el Señor. Entonces el rol siguiente de el señor Pavone como una persona laica será una cuestión a decidir enteramente por el liderazgo de esa organización. O sea, lo que está diciendo aquí es, en el Vaticano, el dicasterio para el clero ya no reconoce a Frank Pavone como sacerdote, ni le va a conceder ningún ministerio en la iglesia. Si Sacerdotes por la Vida quiere tenerlo allí todavía trabajando como persona laica, es decisión que ellos tienen que tomar. Bueno, esta es la declaración adjunta a la carta del nuncio, y vuelvo a decir, sorprende que no venga firmada. No se especifican tampoco las cosas malas que haya hecho el padre Pavone, aunque me parece que son del conocimiento público, como lo vamos a ver más adelante, aquellas cosas a las que se refiere esta declaración, como comunicaciones blasfemas en redes sociales y persistente desobediencia a su obispo. Pero exactamente a qué se refiere no lo dice. Tal vez, pensemos bien, tal vez por cuidar la fama del padre Pavone, pero bueno, queda así en el aire. Ahora, hay un sacerdote canonista famoso de la Arquidiócesis de Nueva York que varias veces participa en el programa The World Over con Raymond Arroyo, el padre Gerard Murray. Él es un canonista reconocido y él dijo públicamente que las sanciones que se aplican en estos casos como comunicaciones blasfemas o como desobediencia persistente no incluyen la destitución del estado clerical.
Es decir, que esto fue demasiado severo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué tanta severidad a unas faltas que no parecen ameritar un castigo de tal magnitud? Pues quiero comentarles, compartir con ustedes de una entrevista que le hizo el doctor Taylor Marshall, que tiene un show eh, en YouTube, un canal en YouTube con muchísimos seguidores, el cual yo invito a todos los que entienden el idioma inglés, los invito a seguir al doctor Taylor Marshall en su canal de YouTube. Tiene excelentes programas sobre cuestiones de fe, sobre situaciones que están pasando en la iglesia. Yo recomiendo bastante el programa de el doctor Taylor Marshall. Él le hizo una entrevista al padre Frank Pavone y yo tengo una comunicación directa con Taylor Marshall. Yo le pedí permiso de hacer una síntesis en español. No hice una transcripción de la entrevista porque no me da el tiempo para eso, pero hice una síntesis en español de lo que el padre Frank Pavone expresó en esa entrevista. El que quiera verla directamente en inglés en el canal de YouTube del Dr. Taylor Marshall puede encontrar en la descripción de este video el link para ir a ver esa entrevista en su formato original en inglés. Aquí les muestro pues la imagen del Dr. Taylor Marshall junto con la fotografía del padre Frank Pavone, donde él anuncia la entrevista que va a hacer, que en este caso ya está publicada, al padre respecto a este comunicado del nuncio apostólico a los obispos de Estados Unidos. Y bueno, quiero compartirles, pues yo aquí tengo la síntesis que hice. La entrevista más o menos dura unos 40 minutos. Yo voy a tratar de presentarlo en menos tiempo, lo que el padre expresó. Y bueno, aquí lo tengo yo en un dispositivo aparte. Esto no lo voy a poner en pantalla. Es una síntesis que yo hice para mí para poder compartirla con ustedes. Pero Taylor Marshall, después de que le da la bienvenida, le pide que le explique qué está pasando y dice el padre Pavón lo siguiente: lo que ha pasado en la última semana es una extensión de lo que ha pasado en los últimos 21 años. Después de que él había dirigido Sacerdotes por la Vida por 8 años, esto es entre 1993 y 2001, dice el padre Pavón, algunos obispos comenzaron a sentirse incómodos por el crecimiento e influencia de la asociación. El padre había estado trabajando en el Vaticano bajo el Papa Juan Pablo II y estableciendo Sacerdotes por la Vida internacionalmente. Eso lo afirma él en la entrevista a Taylor Marshall. En los años previos a 2001, en esos primeros 8 años de existencia de Sacerdotes por la Vida, todo iba bien, iba creciendo el movimiento. Tanto que hasta en Roma se trabajó para extenderlo internacionalmente. Continúa diciendo el padre Pavono, explicando, algunos obispos estaban preocupados porque no podían controlar Sacerdotes por la Vida en su influencia, en su mensaje, en sus finanzas. Y comenzaron a hacer movimientos para restringir el ministerio del padre Pavón, según lo afirma él mismo. Y el padre explica que hubo 3 movimientos o 3 intentos para parar su trabajo pro vida. El primero fue tratar de separar al padre Frank de Sacerdotes por la Vida. Y dice él, cuenta en esa entrevista que el cardenal Egan de Nueva York dijo al padre Frank que estaba ocupando demasiado tiempo en Sacerdotes por la Vida, que debía tener más trabajo pastoral en la arquidiócesis. A esto el padre respondió que su trabajo en Sacerdotes por la Vida es una vocación, que así se lo había explicado a su obispo anterior, el cardenal O'Connor, y así se le había entendido. Por eso se le permitió fundar Priests for Life y se le permitió trabajar de tiempo completo. Él dice, yo no entiendo esto como un asignamiento un nombramiento, sino lo entiendo como una vocación a la que Dios me llama. Yo quiero entregar mi vida a la defensa de los no nacidos y a promover
la defensa del no nacido entre sacerdotes principalmente y obviamente a nivel también eclesial y civil. Entonces, él explicó esto al cardenal Egan y le explicó que él ya tenía ese permiso de su obispo. También hubo mucha gente que se sumó a esa petición, porque ya para ese tiempo el padre Frank Pavone tenía muchos seguidores, mucha gente que ya estaba agradecida por el trabajo que él estaba haciendo como líder pro vida en Estados Unidos. Así es que eso no funcionó. El cardenal Egan tuvo que seguir permitiendo que el padre eh, hiciera su apostolado de tiempo completo. Y la solución que se tomó, explica el padre Frank, fue que lo asignaron oficialmente en una parroquia de la arquidiócesis de Nueva York, pero donde no se le necesitaba, para que pudiera él realizar libremente su trabajo de tiempo completo en Sacerdotes por la Vida. Luego vino un segundo intento para bloquear el ministerio del padre Pavone, y dice, esta vez se trató de separar Sacerdotes por la Vida del padre Frank. El primer intento fue separar al padre Frank de Sacerdotes por la Vida. El segundo fue separar Sacerdotes por la Vida del padre Frank. Y dice que esto empezó hace algunos 10 años porque comenzaron a cuestionar las finanzas de Sacerdotes por la Vida. El padre Frank explica que esto tampoco funcionó porque Sacerdotes por la Vida tiene auditores externos a ellos que constantemente están pues revisando que las finanzas estén bien manejadas en esta asociación. Y entonces compartieron los resultados de estas auditorías con los obispos, incluso con el Vaticano, y en el Vaticano, dice el padre Frank Pavone, aceptaron que había un buen manejo de las finanzas de Sacerdotes por la Vida. Entonces tampoco funcionó ese segundo intento de bloquear su ministerio. Pero dice, el tercer paso fue separar el padre de Frank, o sea, retirarlo del sacerdocio. Y dice, esto es lo que está pasando ahora mismo. Según el padre Pavone, todo está motivado por lo mismo. Dice, la cultura de cancelación dentro de la iglesia. Por eso es importante hablar de este tema. Porque aquí el sacerdote que está siendo afectado, que tiene una muy buena fama, no es un sacerdote perfecto, no estamos diciendo que es un santo, pero tiene una muy buena fama en Estados Unidos, es muy reconocido, no solamente por gente dentro de la iglesia, sino por gente que ni siquiera es católica, por su lucha a favor de los no nacidos. Él dice que hay una cultura de cancelación dentro de la iglesia. Dice que se usan como armas los procesos legítimos de la iglesia, en este caso los procesos canónicos. Y dice el padre contra oponentes ideológicos. O sea, que las autoridades en la iglesia, o al menos algunos, utilizan los procesos canónicos que tiene la iglesia para atacar a sus oponentes ideológicos, para parar el impacto de este ministerio en la iglesia. Se refiere al ministerio que él está haciendo o ha estado haciendo como líder pro vida. Todo esto, a pesar de que hasta este momento Sacerdotes por la Vida está apoyando a la Santa Sede en la misión del Papa en las Naciones Unidas. Apoyan a la Secretaría de Estado Vaticano en materias pro vida a nivel internacional. Esto afirma el padre Frank Pavone en su entrevista con Taylor Marshall. También dice, tenemos el ministerio más grande de sanación para mujeres después de tener un aborto. Trabajamos con sacerdotes, movilizamos gente. Ellos necesitan explicar por qué no apoyan ese trabajo. Ahora están diciendo, ya no puedes ser un sacerdote. En cuanto a la no posibilidad de apelación mencionada en la carta del nuncio apostólico a los obispos y cardenales, el padre Frank dice lo siguiente: el Papa es la máxima autoridad y no hay manera de recurrir a una autoridad superior. Pero esto no significa que la decisión no se pueda cambiar. El mismo Papa lo podría revertir. El siguiente paso del padre Frank será hacer una apelación personal directa al Papa Francisco. Él dice que lo va a hacer, que va a buscar personalmente hablar con él para pedirle que cambie su decisión. Dice, hasta ahora todo se ha manejado por medio del dicasterio para el clero, pero uno puede dirigirse personalmente al Papa explicando que el padre quiere explicarle al Papa pues que
Él quiere continuar siendo sacerdote y al mismo tiempo un líder pro vida. También dice, hay mucha gente en la iglesia que quiere lo mismo respecto de él. Tiene mucha gente que lo apoya y que estaría también contenta de ver que el padre Frank sigue ejerciendo en la Iglesia Católica como sacerdote y que sigue haciendo su ministerio pro vida de tiempo completo. Ahora dice el padre Frank, si este papa no accede a la petición, después vendrá otro papa y desde el primer día de su instalación va a escuchar sobre mi caso. El padre Frank sabe que hay gente cercana al papa que le ha aconsejado permitirle que se traslade a una diócesis donde tenga un obispo favorable a su causa. Él asegura que sabe que hay quienes le han aconsejado al papa que lo deje ir a otra diócesis donde un obispo que sea favorable a su causa le permita dedicarse a este ministerio de tiempo completo. Él sabe que así se le aconsejó, pero el Santo Padre parece que ha decidido no escuchar, al menos hasta ahora, esos consejos. Luego continúa diciendo, el obispo de Amarillo, Texas, ha sido el causante de todo este problema. El padre Frank Pavone, les recuerdo, está incardinado en esa diócesis de Amarillo, Texas. La iglesia tiene procesos para que un sacerdote se mueva de una diócesis a otra, y el Vaticano lo ha autorizado para el padre Frank en el pasado, cuando se movió de Nueva York a la diócesis de Amarillo. De hecho, dice que lo han autorizado 2 veces. No hay razón por la que no lo puedan hacer otra vez. Después, Taylor Marshall pregunta al padre Frank si la decisión de laicizarlo fue hecha por el Papa mismo, y el padre Frank responde claramente en afirmativo. Dice que sí, que él sabe que fue el Santo Padre el que ha tomado esta decisión. La otra apelación es posible al pueblo de Dios, dice el padre Frank. O sea, además de apelar al Papa mismo, hay una apelación que él quiere hacer al pueblo de Dios. Dice, el trabajo de sacerdotes por la vida está hecho principalmente por laicos. A los sacerdotes se les dan herramientas para predicar la verdad sobre el aborto y sobre otros temas pro vida. Todo este trabajo lo vamos a seguir haciendo sin ningún momento de pausa. Aquí apelo al pueblo de Dios. Si es un trabajo digno, continúen apoyándonos. Si el Papa y las autoridades eclesiásticas pueden ver que el apoyo crece, puede ser que entiendan que la decisión que tomaron fue un error. Entonces hay una doble apelación que hace el padre Frank. Una al Papa, que ese está pendiente, tendrá él que buscar la manera de hacerle llegar esta apelación o hacerlo él personalmente, y la otra apelación es al pueblo de Dios, a que sigan apoyando este ministerio que dice, aunque el nombre de la asociación es Sacerdotes por la Vida, realmente los que están involucrados en el trabajo continuo son laicos. Se llama así Sacerdotes por la Vida porque la asociación trata de darles a los sacerdotes que están en parroquia, en diferentes ministerios, herramientas, información que les pueda servir para predicar de manera más efectiva sobre el mal del aborto y sobre cómo se puede prevenir y cómo se puede ayudar a las personas que, a las mujeres sobre todo, que sufren después de haber tenido un aborto. Luego se le pregunta si la principal razón del enojo del Papa y de otras autoridades fue su apoyo a la campaña del presidente Trump. El padre Frank responde diciendo que esa es parte de la razón. O sea, efectivamente, él apoyó la campaña de Donald Trump, las 2 campañas que hizo para la presidencia de la República en Estados Unidos. Dice, en 2015 apoyó a Trump cuando anunció que iba a lanzarse como candidato a la presidencia. El padre Frank afirma que él fue uno de los primeros líderes católicos en hacerlo y que no recibió quejas en aquel momento de ninguna autoridad eclesiástica. Las quejas vinieron después de que el padre Frank informó al obispo Zurek, su obispo de la diócesis de Amarillo, que había otro obispo en Estados Unidos dispuesto a recibirlo. O sea, ya estaba teniendo problemas con su propio obispo, que vamos a hablar más adelante cómo lo había suspendido en sus facultades. Después apeló a Roma, Roma le dio la razón al padre Frank Pavone, pero no dejaba de haber ese pique constante entre el obispo y el padre Pavone. Entonces, el padre Frank lo que hizo fue encontrar otro obispo favorable a su causa, que le dijo, yo no tengo problema en recibirte, vente para acá. Cuando el padre Frank le dice eso a su obispo,
al obispo Zurek, obispo de Amarillo, Texas, es cuando viene la siguiente estrategia y empiezan más los problemas. O sea, el padre trata de explicar que no fue casualidad que lo empezaron a atacar por su apoyo al presidente Trump o a la campaña de Donald Trump. No fue casualidad que lo hicieran porque antes ya estaba haciéndolo y no le habían dicho nada. Pero en el momento que él informó a su obispo que se podía ir a otro lugar, que había un obispo dispuesto a recibirlo, ahí empezaron los problemas. Dice, las quejas vinieron después de que el padre informó que tenía un obispo dispuesto a recibirlo. Para que un sacerdote cambie de diócesis, es importante entender, se requiere que haya otro obispo que lo quiera recibir y que su propio obispo quiera darle el permiso de trasladarse a otra diócesis. Entonces el padre Frank pidió al obispo Zurek que lo dejara ir. El antecedente es que el obispo Zurek había dicho al padre Frank que no quería que hiciera ministerio fuera de la diócesis de Amarillo, en Sacerdotes por la Vida, pero tampoco quería que hiciera ningún ministerio dentro de la diócesis. Entonces el padre Frank afirma que le preguntó al obispo, usted lo que quiere es sacarme del sacerdocio, ¿verdad? Eso es lo que busca, porque no quiere ni que haga ministerio fuera de la diócesis, pero tampoco quiere que haga un ministerio dentro de la diócesis. Y dice que la respuesta del obispo fue, no, 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 eso nunca, nunca. Una vez que el padre Frank tenía esta salida para moverse a otra diócesis, el obispo Zurek pensó en castigarlo por apoyar al presidente Trump. O sea, el pretexto del obispo para atacar nuevamente al padre Frank fue el apoyo que el padre estaba dando, o ya había dado también, a la campaña de Donald Trump. Entonces le impuso una pena, lo suspendió. El padre mostró un video con un feto abortado. Todo esto sucedió también más o menos en aquel contexto, porque el padre Frank estaba tratando de iluminar las mentes de los votantes y él mostró a través de las redes sociales un feto abortado, un bebé que había sido asesinado por aborto, para que vieran lo cruel que es el crimen del aborto. Y es el padre que él lo mostró con la intención de que los votantes vieran qué es el aborto, y él les dijo, ustedes pueden evitar que estas cosas pasen, que cosas como esta, mostrando el bebé abortado. Podemos discutir y puede haber muchas opiniones sobre si eso que hizo el padre fue apropiado o no apropiado. El hecho es que después le dio cristiana sepultura, como él se ha dedicado a darle cristiana sepultura a muchísimos bebés abortados, porque recuerden que en las, yo les diría, merecen más el nombre de empresas que de clínicas, donde se realizan los abortos. Prácticamente los tiran a la basura los fetos, los tratan como desechos humanos. Ahora, también en algunos lugares venden las partes de los fetos, como se ha comprobado últimamente. Pero entonces, bueno, el padre decide hacer eso. Apropiado o no, él lo hace para convencer a los votantes de que pueden evitar que eso suceda si apoyan a los políticos que están en contra del aborto. Eso en el contexto, pues, previo a las elecciones cuando ganó el presidente Trump. El obispo estaba más preocupado, dice el padre Pavón, por la política que por el bebé abortado. O sea, lo de mostrar el bebé abortado es un pretexto. Al obispo lo que le molestaba era la cuestión política de este asunto, lo que hay detrás. Dice, esa no fue la primera vez que el padre había mostrado un bebé abortado. Dice, él afirma que lo había hecho desde que comenzó el Ministerio de Sacerdotes por la Vida. Él ha estado mostrando a la gente lo que es el aborto y ha estado mostrando bebés abortados antes de darle cristiana sepultura. Por cierto, el padre dice que toda la información está en el sitio web que se llama fatherfrankpavone.com, FR, Father, FR, frankpavone.com. Lo voy a poner también ese link en la descripción de este video para que puedan ustedes ir directamente a ese sitio y enterarse por ustedes mismos, ver allí toda la información que el padre comparte y que pone a la luz.
Él dice que no quiere esconder nada, que todo lo quiere poner a la luz pública. El padre Frank dice, yo tuve un papel oficial en las dos campañas de Trump, en 2016 y en 2020, en el Comité de Asesoría Católico y en el Comité de Asesoría Provida. En esos dos comités el padre Frank participó de manera oficial en la campaña de Donald Trump. Pero dice que en un momento del Vaticano le llamaron la atención y le dijeron, tú no puedes tener un rol oficial en la campaña. El padre, esto fue en la segunda vez que participó, en la segunda campaña de Trump, no en la primera. Y dice, pues bueno, de entrada le extraña que por qué no le habían dicho nada en la primera campaña y solo hasta la segunda campaña, cuando estaba pasando precisamente esa situación con su obispo, de que él ya había encontrado quien lo recibiera en otra parte, ahí es donde viene la llamada de atención. Pero el padre afirma que obedeció. Le dijeron del Vaticano, no puedes tú participar directamente en la campaña del presidente o de Donald Trump, entonces tienes que salirte de esa campaña, y el sacerdote obedeció. Dice que salió del comité y que incluso el dicasterio para el clero le agradeció por cooperar con lo que se le había pedido. Unos meses después se dieron cuenta de que el padre Frank seguía hablando en favor de Trump. O sea, ya no como parte de su campaña, pero seguía apoyando la campaña del presidente Trump, sobre todo por la postura que este presidente tiene de defender la vida. El padre en ningún momento afirma que Trump es un santo, ni que sea el mejor presidente de Estados Unidos, nada de eso. Pero el padre dice, pues yo lo apoyaba por su postura contraria al aborto. Luego dice el padre, una cosa es decir, un sacerdote no puede hacer ciertas cosas, y otra es decir, tú no puedes hablar sobre tu juicio moral sobre lo que está ocurriendo en la política. Según el padre Frank, lo que les molestaba entonces no era tanto que estuviera participando directamente en la campaña de Trump, sino que les molestaba que expresara sus juicios morales acerca de votar por un político pro aborto o por un político en contra del aborto. La iglesia dice que tenemos que hablar de estas cosas, afirma el padre Pavón. La obediencia del sacerdote solo cubre algunas cosas, pero no le puedes pedir a un ser humano que no exprese sus juicios morales, o a un sacerdote que deje de predicar la verdad. Esto significaría traicionar la misión para la cual el sacerdote fue ordenado. En cuanto a la acusación de desobediencia persistente al obispo, el padre Frank dice lo siguiente: todo está documentado. El vicario del clero de la diócesis de Amarillo envió una carta diciendo que el padre Frank obedeció y cooperó con todo lo que se le pidió. Dice que ahí está una prueba de que realmente no hay una desobediencia persistente a las instrucciones de su obispo. Dice que ahí está una carta que en su sitio web que le manda o que mandó el vicario del clero de la diócesis, en la que se afirma que el padre obedeció y cooperó en todo lo que se le pidió. Entonces no entiende por qué siguen diciendo que él desobedeció. El padre dice, cuando en 2011 yo estaba haciendo mi trabajo en Sacerdotes por la Vida, el obispo Zurek me llamó para que regresara a Amarillo. Y dice el padre, y yo no me fui a Anchorage, a Alaska, dice, me fui a Amarillo. El padre Frank apeló al Vaticano y ellos lo apoyaron y le dijeron al obispo que lo dejara hacer su trabajo. Esto fue en 2012. O sea, el obispo le dice, vente a la diócesis, ya no estés haciendo ministerio fuera. El padre obedece y se va a la diócesis, pero apela al Vaticano, y en el Vaticano le dan la razón al padre y le dicen al obispo, tienes que dejarlo que haga su trabajo. Otra historia importante que cuenta el padre fue esta. Dice que el obispo Zurek lo llamó y le dijo que estaba viendo el decreto del Vaticano que le regresaba sus facultades, que tenía permiso de viajar, de predicar, de hacer los podcasts y de trabajar en EWTN, porque él tenía una aparición o alguna participación en alguno de los programas de EWTN. Entonces el obispo lo llama y le dice, ya llegó el decreto del Vaticano, tienes todos estos permisos. Pero dice que una semana después lo llamó a su oficina y que le dijo que no podía viajar, que no podía predicar, no podía concelebrar. Y no le dio razón alguna. El padre le preguntó, pero el obispo se negó a darle razón. Afirma que después el obispo le envió una nota diciendo que la razón
era que el arzobispo, secretario de la Congregación para el Clero, le había pedido al obispo Zurek enfáticamente, así usó esta palabra, que no podía reinstalar al padre Frank en su trabajo pro vida hasta que el Vaticano hiciera una visita apostólica a sacerdotes por la vida. Una visita apostólica es cuando el Papa nombra a un representante de él, que se llama el visitador apostólico, que en el nombre del Papa va y visita, puede ser una diócesis, una congregación religiosa, alguna institución católica, para averiguar qué está pasando y rendirle informes al Santo Padre. Entonces, según el obispo Zurek le dijo al padre Frank Pavón que de Roma le habían dado instrucciones de no reinstalarlo en su ministerio hasta que en Roma hicieran la visita apostólica a sacerdotes por la vida. La visita apostólica, dice el padre Frank Pavón, no fue algo malo, sino que fue algo bueno. Dice, precisamente fue en aquella ocasión cuando el Vaticano pudo ver que las finanzas de sacerdotes por la vida estaban bien manejadas, que todo estaba en orden. Ahora, cuando el obispo le dijo eso, el padre Frank decidió volar hasta Roma para hablar con el secretario de la Congregación para el Clero, para preguntarle si efectivamente él había mandado decir a su obispo que no lo reinstalara hasta que terminara la visita apostólica a sacerdotes por la vida. Entonces el padre cuenta así, que le dijo al arzobispo secretario, atravesé todo el océano solo para hacerle a usted una sola pregunta. ¿Le dijo usted esto a mi obispo, sí o no? Y dice que la respuesta fue no, no le dije eso. Lo que le dije fue en italiano, la expresión en italiano es que sea generoso, que sea generoso en darle permiso para hacer su trabajo. Entonces así, según la versión del padre Frank Pavón, él se dio cuenta de que su obispo le había mentido. Y se pregunta, ¿cómo podemos vivir bajo este tipo de autoridad? Él dice, reconozco que los sacerdotes debemos obediencia al obispo, pero estoy en contra del abuso de autoridad. Aquí está un hombre que o me mintió o es completamente incompetente para entender lo que le fue dicho por el Vaticano. Otro incidente que causó incomodidad, preocupación, lo cuenta el padre Frank Pavón, es el siguiente. Mientras estaba la situación en que el obispo Zurek me restringió mis facultades y luego Roma me dio la razón, el obispo Zurek decía que había problemas internos en sacerdotes por la vida. O sea, él argumentaba eso. Es que hay cosas internas que están pasando ahí en sacerdotes por la vida que están mal. Eso lo argumentaba el obispo para no reinstalarlo en su ministerio sacerdotal. Pero sacerdotes por la vida no está bajo la jurisdicción del obispo Zurek. Entonces, este es prácticamente un abuso de autoridad y dice que el equipo de sacerdotes por la vida objetó a esto que estaba diciendo el obispo Zurek. Le dijo, usted, con todo respeto, no tiene por qué meterse en nuestros asuntos internos. Y eso es verdad, el obispo no tiene autoridad sobre sacerdotes por la vida. El Vaticano le dijo al padre Pavón que cuando se reuniera con su obispo, solo tenía que hablar con él de un asunto. Así lo afirma el padre Pavón. Y el asunto es si iba o no a retirar su decreto en el cual estaba suspendiendo al padre Pavón en sus facultades como sacerdote. Pero que en Roma le dijeron, usted no tiene que hablar de otro asunto con el obispo, o sea, de las cosas internas de Priests for Life, de sacerdotes por la vida, usted no tiene que hablar, solamente de su asunto, de si el obispo va a sostener o va a retirar el decreto en que le está quitando las facultades o lo está suspendiendo. Cuando el padre Pavón fue a hablar con el obispo Zurek, el obispo le dijo al padre, oh, veo que has retirado tu apelación al Vaticano. Y el padre le dijo, no sé de qué está hablando. Le dijo, ellos me escribieron, dice el obispo, ellos me escribieron esta carta y la tenía ahí y dice que estaba a un lado de él su asesor canónico, el asesor canónico del obispo. Entonces el padre Pavón dice, pues no, yo en ningún momento retiré mi apelación en Roma. Y que el obispo le dijo, pues aquí lo está diciendo el documento. Y le dijo, ¿me lo puede mostrar?
Y entonces se lo muestra y dice el padre Frank Pavone, es el mismo documento que me habían enviado a mí. Así es que no dice de ninguna manera, afirma el padre, que yo retiré mi apelación en Roma, sino al contrario, dice que decía que el asunto de la conversación con su obispo debería ser la anulación del decreto del obispo. Eso es lo que decía la carta. Que había recibido tanto el obispo Zurek como el padre Pavón, la misma carta del Vaticano. Entonces aquí el obispo estaba diciendo una cosa que la carta no decía, teniendo a su asesor canónico a un lado de él. Y dice el padre Frank que él pensó, bueno, ¿qué hago aquí? Tienes un obispo y un asesor canónico incapaces de entender un simple párrafo en inglés. Se le pregunta en la entrevista, continúa Taylor Marshall preguntando qué va a hacer ahora mientras esta determinación está en pie, mientras no cambie esta determinación. El padre Frank contesta, seguiré haciendo todo el trabajo de sacerdotes por la vida, lo que no requiere facultades de sacerdote. En cuanto a los sacramentos, estoy esperando dirección, porque hasta el momento no he recibido ninguna instrucción, ningún documento, ninguna llamada, y no me extrañaría si no vuelvo a escuchar de ellos, excepto cuando me manden el decreto de excomunión. Estoy seguro de que eso es lo que quieren hacer enseguida. Entonces, dice el padre Frank, pues no he recibido nada. Entonces, con respecto a mis funciones sacerdotales, debo esperar instrucción porque al momento no me han dicho nada, ni siquiera por teléfono, ni por recado, etc. Entonces, dice el padre Frank que él ya lo había comentado con otras personas cercanas a él, ya lo había expresado, les había dicho, estoy seguro de que me voy a enterar por los medios de comunicación de que me han retirado del sacerdocio. Y dice, exactamente así fue. A mí no me informaron nada, sino que me estoy enterando por los medios de comunicación. Dice, en mi historia, la narrativa viene de un solo lado. No me han escuchado sobre la vocación que tengo de dedicarme a defender a los no nacidos. Nunca me han querido conceder una conversación sobre este tema. Ellos siguen diciéndome lo que quieren, pero no me escuchan. Aunque el Vaticano 2 veces ha decidido en mi favor, no me escuchan a mí. Y luego continúa diciendo el padre, sigo esperando que Catholic News Agency responda a mi pregunta de cómo se enteraron ellos primero que yo de la laicización. Tiene toda la razón en preguntar esto. ¿Cómo es posible que la agencia de noticias se entere y lo publique? ¿Y cómo es posible que Catholic News Agency se haya animado a publicar esta noticia sin haber consultado al padre? Sin haber hecho el contacto con él? Es una cosa que le atañe directamente a su persona y ellos lo hicieron público. Esto me parece a mí, y no solo a mí, sino a muchos que yo he podido escuchar en los medios, en las redes sociales, una falta de ética profesional terrible de parte de Catholic News Agency. Continúa diciendo el padre, ellos van a argumentar que me sigo llamando sacerdote, o sea, ellos ya no la Catholic News, sino los de arriba, los que quieren acabarlo por completo. Dice, van a argumentar ahora que me sigo llamando Father, van a decir otras cosas, dice, y lo que quieren hacer rápido es excomulgarme. Dice, él está seguro que quieren llegar a ese punto, a excomulgarlo, y que van a encontrar alguna razón más para seguir atacándolo hasta que le venga el decreto de excomunión. Y dice que lo quieren hacer rápido, como el Señor le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. El padre hace esa comparación en su declaración. Y dice el padre, lo que sigue para mí es simple, dice, seguimos haciendo el trabajo pro vida. Ellos tienen que darme las instrucciones precisas sobre lo demás, porque hasta ahora no lo han hecho. Luego se le pregunta sobre los comentarios que hizo sobre el presidente Biden en los que usó la expresión GD, a los que hablan inglés. Es una grosería, un mal uso del nombre de Dios. La palabra GD, no la voy a decir yo aquí, pero él la usó refiriéndose a Biden y a sus seguidores en un tweet, usó esta expresión
Y al parecer también a eso se refiere, o esa es otra de las razones por la cual lo están castigando de Roma. Eh, Dice lo siguiente: estaba muy enojado. No fue un tuit que yo haya puesto primero, sino que fue una respuesta a un comentario que hicieron de un tuit mío. El comentario era en contra de Trump y a favor de Biden. Yo usé la expresión GD, loser Biden, y los que lo apoyan. Hay dos cosas aquí. No se debe hacer eso. El padre lo aclara, que no se debe hacer. De hecho, desde hace tiempo el padre había reconocido públicamente que fue un error usar esa expresión. Fue una grosería lo que puso ahí en Twitter y pues fue una falta de respeto al nombre de Dios, ciertamente. Eso usar el nombre de Dios en vano. Y dice que fue a confesarse por eso. Pero eso ya lo había dicho hace muchísimo tiempo, casi después de que sucedió esto. Él reconoció que no estuvo bien y ahora lo vuelve a decir. Dice, estaba enojado. Dice, nadie debería usar ese lenguaje, no solo los sacerdotes, sino no es apropiado para ningún católico. Pero dice que el obispo convirtió eso en un argumento teológico. O sea, el obispo le da una interpretación teológica a esa grosería que el padre puso en Twitter, en el sentido de que estás mandando a los demócratas al infierno y Dios no manda a los demócratas al infierno. Tú como sacerdote estás representando una opinión teológica equivocada. Y dice el padre Frank, no, señor obispo, soy un ser humano que a veces me enojo y digo cosas que no debería. No estoy haciendo ningún tipo de condenación teológica de personas. Y luego el padre explica lo siguiente, ¿cómo voy a mandar al infierno yo a personas? Yo que me he dedicado a, que tengo el ministerio más grande de sanación para mujeres después de un aborto. Dice, yo que fui responsable de traer a Abby Johnson, otra activista pro vida, el padre la ayudó a sanar por del pasado que ella tenía en relación al aborto. El padre la ayudó a sanar. Dice, yo me dedico a ayudar a las mujeres que han cometido abortos a recuperarse. Dice, he servido a gente que ha tenido hasta 26 abortos y no los condeno, no los mando al infierno, no condeno a esas mujeres. Dice, las ayudo a sanar. ¿Cómo pueden pensar que yo voy realmente a tener la intención de mandar al infierno a esa gente? Luego Taylor expresó que constantemente se escuchan herejías casi en todas las diócesis, en los púlpitos, en los confesionarios, sacerdotes a favor de la contracepción, del aborto, de los matrimonios del mismo sexo y que pues no pasa nada. A estos sacerdotes no se les castiga y están destruyendo las almas. Nada les pasa. Luego también está la pedofilia, sacerdotes usando aplicaciones para homosexuales. Entonces, Taylor dice, este castigo a usted, al padre Frank, es como una hipocresía, porque a él lo castigan por estas cosas, pero a los que cometen faltas más graves los dejan así. O si los castigan, no se llega a este grado tan drástico, esta decisión tan drástica de destituirlos del estado clerical. Dice el padre Frank, no me importa de qué me acusan, sé lo que quieren lograr. Quieren controlar el mensaje que le es dado al movimiento Provida católico. Ellos ven que Sacerdotes por la Vida y yo tenemos una gran influencia en el movimiento Provida. Quieren acabar con esta influencia, quitar al padre de Sacerdotes por la Vida, o quitar Sacerdotes por la Vida del padre Frank, o quitar al padre de Frank, o sea, retirarlo del sacerdocio. No quieren que un sacerdote católico en good standing, eso significa con las facultades sacerdotales ministeriales actualizadas, no quieren que un sacerdote en good standing participe en un CPAC predicando en una misa diciendo a los católicos que es algo bueno lo que están haciendo allí. No quieren un sacerdote católico asistiendo a reuniones de conservadores, porque eso manda el mensaje de que de algún modo esas reuniones están bien con la Iglesia Católica. Esto en su percepción lleva a la iglesia en una dirección en la que ellos no quieren ir. ¿Cómo lo controlan? Dice el padre. Este movimiento es su último intento para controlar, pero no va a funcionar. Me da consuelo porque las escrituras, el catecismo, el mandato del Señor de establecer su reino no vienen del obispo, no vienen del papa, vienen de Jesucristo
y del Espíritu Santo que ha enviado sobre nosotros. Respetamos y defendemos la autoridad de la Iglesia, pero nuestra misión no viene de allí, sino directamente de Jesucristo. Él nos da directamente la misión de evangelizar el mundo y esto incluye la defensa de los no nacidos. El pueblo de Dios tiene el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Y esto dice, ellos reconocen cuando un pastor dice algo contrario al evangelio. Pues por el sensus fidelium, que no voy a explicar aquí porque sería más largo el programa, pero los fieles se dan cuenta cuando escuchan algo que va en conformidad con su fe católica o cuando escuchan algo que va contrario a su fe católica, es lo que dice el padre. Entonces, el Papa no tiene ninguna página del Evangelio ni del Catecismo que el resto de nosotros no tengamos, dice el padre Frank. Hay una fe que es para todos, recibir, vivir y proclamar. Por este sensus fidelium yo tengo la confianza de que la gente seguirá apoyando este trabajo. Es decir, por ese sentido católico que tienen los fieles, dice yo confío en que ellos van a ver que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que nos manda a hacer el Señor Jesucristo, que no es contrario al Evangelio y él confía en que lo van a seguir apoyando. Y vuelve a decir que hay una apelación importante al pueblo de Dios, que la apelación no solamente al Papa, sino al pueblo de Dios y al sensus fidelium. Dice, piensen si este ministerio es digno de apoyo o no. La gente tiene que decidir y tengo la confianza de que la gente decidirá continuar con este trabajo. Entonces, hasta aquí lo más importante expresado en la entrevista. Prácticamente puse todo lo que expresó, no es una traducción literal, palabra por palabra de lo que dijo el Papa, perdón, el padre Frank Pavón, es una síntesis, pero todos los que entienden el idioma inglés, yo les invito a que mejor vayan a ver ustedes mismos directamente esa entrevista en el canal del doctor Taylor Marshall. Y de pasada vuelvo a recomendarles ese canal porque todos los programas del doctor Taylor Marshall son muy interesantes. Ahora, ¿por qué es preocupante lo que está pasando con el padre Frank Pavón? Porque si es verdad que algunas autoridades de la iglesia están utilizando los procedimientos canónicos para aplastar oponentes ideológicos, entonces nos estamos convirtiendo en una tiranía. Si es verdad que no se aplica el mismo rigor de justicia con los que son vistos como conservadores, tradicionalistas, respecto a los que son vistos como progresistas o liberales en la iglesia, entonces estamos en un problema, porque si la justicia no es igual para todos, la iglesia se convierte en una tiranía y se gobierna ya no según la justicia, la verdad, sino según el gusto, la tendencia ideológica de quien tiene la autoridad en la iglesia, a cualquiera de los niveles. Entonces, es muy importante hablar de estas cosas, no para volvernos contra la autoridad de la iglesia, pero sí es importante que se hable de estas cosas para que no vuelvan a suceder, para que estemos alerta, para que ayudemos a nuestros pastores a no caer en la injusticia o a no tener preferencias por ciertas personas y mucho menos por quienes promueven ideologías contrarias a nuestra fe. Resalta, ahora lo han resaltado mucho otros que tienen programas en YouTube, como al mismo tiempo que está pasando esto del padre Frank Pavón, se está revelando un grave escándalo de otro sacerdote, Marco Rupnik, que aquí lo voy a poner. Este es un sacerdote jesuita. Este caso está siendo bastante sonado. Incluso algunos se atreven a decir que lo del padre Frank es una estrategia para opacar el caso de este sacerdote jesuita artista muy reconocido en el ámbito eclesial, Marco Rupnik. Este sacerdote, quiero decir, voy a platicar lo que hizo. Si en este momento hay adultos que tienen ahí cerca menores de edad escuchando este programa, les pido de favor que hagan que los menores se vayan de allí para que no escuchen lo que voy a platicar.
Pero este sacerdote tuvo relaciones sexuales con una religiosa y luego la confesó y la absolvió. Con ese acto incurre en una pena canónica de excomunión. O sea, la pena para un sacerdote que haga eso, que absuelva a alguien con quien ha tenido relaciones sexuales, es la excomunión. Late sentencia, quiere decir que por el mismo acto que comete, no tiene que ser decretada esta excomunión por ningún tribunal, por el mismo acto queda excomulgado y esa excomunión está reservada a la Santa Sede, es decir, al Santo Padre. Ahora, este sacerdote cometió ese delito y la excomunión le fue levantada porque dijo que lo sentía mucho. Está bien, yo no estoy en contra de la misericordia, yo creo que nadie estamos en contra de la misericordia. Todo pecador puede de verdad arrepentirse y puede pedir el perdón de Dios y Dios a través de la iglesia nos da el perdón. Ese no es el punto. Que se le haya levantado la excomunión, algunos afirman, en algunos sitios dice que horas después de que en la Congregación para la Doctrina de la Fe se determinó que efectivamente había caído en ese acto que acabo de describir y había incurrido en excomunión, que dicen que horas después le fue levantada la excomunión por el Santo Padre, algunos dicen eso, pero oficialmente dice que el mismo mes en el que se le halló culpable, se le levantó la excomunión. Vuelvo a decir, ese no es el punto que hay que criticar, porque todos tenemos, todos podemos acceder a la misericordia de Dios. Pero comparemos la falta. Tener relaciones sexuales con una religiosa, escuchar su confesión y absolverla sabiendo que incurres en excomunión. ¿Qué hizo el padre Frank? Mostró un feto abortado al público para que vieran lo horrendo que es el crimen del aborto. Él no mató al feto y después le dio cristiana sepultura. Dijo una grosería, sí. Usó el nombre de Dios en vano al decir esa grosería, sí. Lo hizo en un tweet, pero lo reconoció públicamente que había cometido pecado y dijo públicamente que había ido a la confesión por haber escrito eso. Y ahora recibe una pena de destitución del estado clerical sin posibilidad de apelación según la carta que manda el nuncio a los obispos y cardenales de Estados Unidos. Ahora, no termina aquí el escándalo con este sacerdote, padre Marco Rupnik. No termina aquí. Ha habido múltiples acusaciones. Hay una religiosa que lo está acusando ahora porque esto recientemente como que volvió a causar escándalo porque hay nuevas acusaciones de cosas que pasaron allá en los 90s. Y fíjense bien, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo, no vamos a tratar ese caso porque ya sucedieron, esas cosas sucedieron hace mucho tiempo. Entonces no quisieron abrirle un proceso por esas acusaciones. Pero hay una religiosa que afirma que este sacerdote tuvo relaciones sexuales con dos religiosas, o sea, sexo entre 3 personas, todos consagrados, el sacerdote, 2 religiosas, para comparar con la Santísima Trinidad. Esto lo está afirmando una de las religiosas que estuvo involucrada en ese acto sexual. Puede ser mentira, pero la acusación es gravísima. Además, hay otro número de religiosas que afirman haber sido abusadas sexualmente por este sacerdote. El padre Frank no tiene ninguna acusación de ese tipo y sin embargo es destituido del estado clerical sin posibilidad de apelación. Hay una igualdad aquí en esto, hay una proporcionalidad entre la falta y el castigo a lo que ha hecho, se acusa el padre Rupnik y lo que ha hecho el padre Frank Pavón, no parece que la justicia sea pareja aquí.
Hay otros casos, como el de este sacerdote jesuita muy conocido, James Martin. Este hombre se ha dedicado años de su vida a promover la homosexualidad, a normalizar la homosexualidad en la Iglesia Católica. Y lamentablemente, este sacerdote ha sido invitado, ya tiene creo que dos periodos, es consultor o asesor o consultor del Dicasterio Vaticano para las Comunicaciones. Está ahí colaborando en un Dicasterio Vaticano, tiene toda la libertad para ir por todas partes difundiendo la homosexualidad con el pretexto de la misericordia, etc. Este sacerdote ha dicho públicamente que un católico puede celebrar el orgullo gay y ha comparado la celebración del orgullo gay con la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Dice que son dos coincidencias que él considera muy buenas en el mes de junio, imagínense. Y tiene carta abierta para predicar, para decir lo que quiera, y no solo eso, se le llama para que colabore con el Vaticano en el Dicasterio para las Comunicaciones como asesor. Y ahí está. O sea, se puede contradecir abiertamente la doctrina católica, como lo hacen algunos obispos y cardenales alemanes, descaradamente, públicamente. Yo no estoy diciendo algo que no puedan ustedes confirmar por ustedes mismos en el internet. Públicamente hay obispos, cardenales que están bendiciendo parejas del mismo sexo, que están pidiendo que se cambie el catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica cambie toda su moral sexual. Están los obispos de Bélgica que aprobaron una bendición para parejas del mismo sexo y allí no pasa nada. Ese pecado es más grave que lo que se acusa de lo que se acusa al padre Frank Pavone. Sin embargo, no viene para ellos ningún tipo de llamada de atención pública, porque debiera ser pública, ya que el escándalo que están provocando es público, pero no sucede nada. Esto es un signo de que algo muy malo está pasando en la iglesia, dentro de la iglesia. No son teorías conspiracionistas, son cosas que están sucediendo y que solo pueden tener explicación si aceptamos que hay dentro de la iglesia gente con autoridad que está traicionando a Cristo. Les invito a que vean en este canal, hay una lista de reproducción de videos para los que no están muy familiarizados con la plataforma de YouTube. Vayan a buscar allí una pestañita que dice listas de reproducción. Denle un clic y les va a aparecer una lista de reproducción que se llama La Crisis de la Iglesia. Allí tengo una serie de programas en las que he estado hablando de cómo en las mismas Sagradas Escrituras se anuncia que la iglesia va a pasar por crisis internas terribles, divisiones internas, herejías, falsos maestros, malos pastores dentro de la iglesia, no fuera de ella. La carta de San Judas habla incluso de infiltrados en la iglesia. De eso habla la carta de San Judas. Uno de los documentos, o no sé si será el más breve de todo, de toda la Biblia. Pero ahí está, para quien lo quiera ver. Algunos se infiltran en la iglesia para promover herejías, para promover enseñanzas contrarias a la doctrina de Jesucristo. Vayan a ver esos programas, los invito para que puedan entender el contexto más amplio de esta situación que está pasando con el padre Frank Pavone, de lo que pasa con otros sacerdotes. Allí en esa lista de reproducción también tengo unos videos en los que he estado presentando cómo los papas desde San Pío X, y podríamos ir tal vez un poquito más atrás, pero desde San Pío X, desde principios del siglo XX, los papas han estado advirtiendo que algo malo pasa dentro de la iglesia. Y esas advertencias han sido constantes y no hemos podido salir de ese problema.
el Papa San Pío X afirmaba en 1907 que los enemigos de la iglesia ahora están dentro de ella y dice, traman la ruina de la iglesia desde dentro. Y son enemigos más peligrosos porque conocen más la iglesia, porque están dentro de ella. Y advertencias semejantes las tenemos con el Papa Pío XII, con el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger, y primero como cardenal y luego como Papa. Benedicto XVI también habló de esta grave crisis que está pasando en la iglesia, de cómo hay una rebeldía en contra de las verdades reveladas, un desprecio de las doctrinas de Jesucristo, una intención de amoldar la iglesia al gusto del mundo. Y para eso hay que cambiar el evangelio, hay que acomodar el evangelio a las ideologías que están de moda en el mundo de hoy. Eso está pasando en la iglesia. Y si alguien se opone a estas cosas, si alguien dice, oiga, no, hay que conservar la fe, le llaman doctrinero, le llaman necio, le llaman tradicionalista en el mal sentido. Y si alguien se opone a que se siga desacralizando la liturgia y quiere presentar la liturgia de siempre, como tenemos derecho los católicos, porque la liturgia de siempre, la liturgia tradicional, la misa tradicional no es patrimonio del Papa. Es patrimonio de la iglesia, no es patrimonio de los obispos, es patrimonio de la iglesia. Pero en ese tiempo se quiere restringir, que los católicos no tengan acceso a esa liturgia que santificó a muchísimos católicos, esa liturgia que amaron, que vivieron, tantos santos en la iglesia. Pero no, eso no se puede. Eso no se puede, pero esto sí se puede. O sea, ese sacerdote sí puede ir hablando a favor del orgullo gay y no pasa nada. Eso sí se puede. Pero celebrar una misa tradicional, oh, no, eso es pecado mortal. Querer conservar la fe de siempre es un pecado mortal. Como decía San Basilio en una de sus cartas en tiempos de la crisis arriana, expresando el dolor, el sufrimiento que tenían los católicos fieles, los que no caían en la herejía, que llegó a contaminar a la gran mayoría, a la absoluta mayoría de los obispos de aquel tiempo, en el siglo IV. Decía San Basilio, parece que era el único pecado, el único crimen hoy es conservar la fe de nuestros padres. Eso está pasando en la iglesia. Y por eso tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que ver todo con un espíritu de fe. Van a ver ustedes allí también cómo hay algunos videos que explican las opiniones de algunos obispos sobre lo que está pasando en este sínodo. El cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él dice que hay una toma de control hostil en la iglesia, que hay quienes están usando las estructuras de la iglesia para destruir la iglesia católica. Llega a afirmar que si logran su cometido, esta sería la destrucción, el fin de la iglesia católica. Pero claro, él tiene un mensaje de esperanza porque sabemos que eso no puede pasar, no puede llegar hasta ese grado. Pero dice, esto es lo que está pasando. Tenemos en otro video, tengo las declaraciones del obispo Athanasius Schneider también sobre las cosas que están pasando en el sínodo, de cómo hay una manipulación, de cómo se están difundiendo ideologías contrarias a la doctrina católica con el pretexto del sínodo. Incluso un obispo llegó a decir, Dios no tiene nada que ver ya aquí en este proceso, y hasta dijo, yo me voy del proceso sinodal. Tenemos que hablar de estas cosas, son dolorosas, pero son nuestra realidad. No podemos taparnos los ojos. Algo malo está pasando. Ahora, ¿cómo reaccionar? Tenemos que reaccionar desde la fe. No podemos reaccionar de otra manera. Desde la fe, desde la certeza de que esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo solo fundó una iglesia, así es que no hay que irte de la iglesia católica por todo esto que está pasando. Esta es la única iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y va a durar hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, el Señor no afirmó que los poderes del infierno no atacarán su iglesia, pero que no van a prevalecer sobre ella, es lo que dijo. No la van a poder vencer, no la van a destruir. Pero en esos ataques, el problema es que mucha gente pierde la fe.
Mucha gente se confunde. Entonces, no nos vayamos de la Iglesia Católica. Tampoco podemos reaccionar despotricando contra la autoridad de la Iglesia. Así estén haciendo algunas cosas muy mal hechas, algunos que tienen autoridad en la Iglesia, no podemos negar su autoridad y decir, ustedes ya no cuentan. No. Porque no podemos separarnos de la jerarquía de la Iglesia. Porque Dios ha querido que su Iglesia fuera jerárquica. Si es que no podemos separarnos tampoco de ellos. Tampoco podemos aplaudir todo lo que hacen. Es un falso concepto de obediencia. Esa es la papolatría o la obispolatría. Puede decir, todos aquellos que dicen, no, bueno, tenemos que obedecer. Yo tengo que cerrar mis ojos a lo que veo y tengo que confiar en que quien tiene la autoridad de la iglesia está iluminado por el Espíritu Santo y a mí me toca obedecer. No, Dios te dio inteligencia. Todos los que tenemos un cargo dentro de la iglesia, todos somos seres humanos pecadores, expuestos a tentaciones, expuestos al error, y nos podemos equivocar. El mismo Papa no es infalible en todo lo que dice y en todo lo que decide. Tampoco los obispos son infalibles en todo lo que dicen, en todo lo que deciden, ni los sacerdotes, nadie. El Papa goza de infalibilidad de la iglesia, sí, pero en casos muy, muy precisamente marcados en la definición dogmática del Vaticano I, cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, cuando dice, en este momento quiero hacer uso de la autoridad que tengo como sucesor de Pedro y con la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, con la autoridad de Jesucristo y con la nuestra, declaro que esta doctrina debe ser creída por todos los católicos. Pero muy rara vez los papas hablan en este tono. Así es que la mayoría de las cosas que los papas dicen o hacen no entra en el ámbito de su infalibilidad. No podemos considerar que todo lo que decide un párroco en su parroquia lo hace iluminado por el Espíritu Santo. No podemos pensar que todo lo que un obispo decide para su diócesis está indicado por el Espíritu Santo tampoco, y tampoco lo podemos aplicar al Papa. ¿Qué hay que hacer? Hay que rezar mucho por quienes tienen autoridad en la iglesia. Hay que pedir mucho por ellos, hay que amarlos. Son nuestros pastores. No queremos otros pastores. No queremos irnos del único rebaño que es de Jesucristo. Queremos quedarnos aquí. Y si nos queremos quedar aquí, tenemos que reconocer a los pastores legítimos de la iglesia, independientemente de su santidad o no santidad. Tenemos que respetarlos. Tenemos que expresar con respeto nuestras preocupaciones. Y de eso se trata este programa que estoy haciendo, expresar respetuosamente la preocupación que hay, la preocupación que nos causa ver que un sacerdote como el padre Frank Pavón recibe una pena desproporcional a lo que se le acusa, a lo que ha hecho, y desproporcional si se considera todo su trabajo de 3 décadas en favor de la vida de los no nacidos, y cómo se le castiga de esa manera, expulsándolo del estado clerical y afirmando que no tiene posibilidad de apelación esta decisión. Mientras que otros destruyen la iglesia, como dice el obispo Strickland, esa es la blasfemia, que hay gente que promueve la confusión del género dentro de la iglesia y se destruyen las vidas humanas y no pasa nada. Esa es la blasfemia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a la fe de siempre. Hay que saber que hay confusión dentro de la iglesia, que algo malo está pasando y ese mal es una terrible confusión. Hay falsos maestros dentro de la iglesia, no falsos en el sentido de que sean ilegítimos en su autoridad. Pueden tener la autoridad legítima, pero no están enseñando la doctrina que deben de enseñar. La están contradiciendo. Están causando terrible confusión en mucha gente. Hay quienes se venden a los intereses de los poderosos del mundo, al globalismo que se quiere imponer ahora por parte de la ONU y de todas sus derivadas. Y hay quienes en la iglesia se venden a eso.
Ya sea que se vendan, no necesariamente porque les den dinero, puede ser por tener más prestigio, porque no quieren ir contracorriente, etc. Esas cosas suceden, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la fe. Hay que conocer la doctrina de siempre. Por eso ahora nos toca estudiar por nuestra cuenta. Porque esa doctrina probablemente no la vamos a escuchar de nuestro párroco, del sacerdote de nuestra parroquia, ni siquiera o de las religiosas o sacerdotes que están en el colegio católico. Atención, porque he sabido de muchos colegios católicos donde se enseñan cosas contrarias a la fe de siempre. Yo les recomiendo, búsquense el catecismo de San Pío X, el catecismo mayor. Busquen el catecismo romano. Ahí está en internet, búsquenlo, léanlo. Esos dos catecismos fueron preparados para que hubiera una fuente a donde recurrir para saber las doctrinas católicas que necesitamos conocer para orientar nuestra vida y llegar al cielo. El catecismo romano fue preparado especialmente para sacerdotes. El catecismo San Pío X fue preparado para el laico común. Está el catecismo de la Iglesia Católica aprobado por el Papa Juan Pablo II. Yo no digo que ese catecismo esté mal, no, de ninguna manera. También está bien, es una buena fuente, pero tiene una desventaja, que es demasiado grueso. Demasiado grueso. No sabes por dónde empezar, porque ese catecismo en realidad es como un compendio de teología. Es muy bueno, vuelvo a decir, no estoy diciendo que no sirva, pero tú ves el catecismo de San Pío X, es mucho más conciso, es mucho más breve, va más al grano, a lo esencial que un católico ordinario debe de saber para y creer y vivir para llegar a la vida eterna. Por eso recomiendo el catecismo de San Pío X. Ahora, claro, a todos los que están a favor de mundanizar la iglesia, los van a escuchar decir, no, ese catecismo ya no, ese ya pasó de moda, ese no sirve, es anticuado. Pero la fe, la doctrina, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero claro, si quien quiere cambiar la iglesia, quien quiere cambiar la doctrina, obviamente va a estar en contra de que la gente conozca el catecismo de San Pío X y otros catecismos tradicionales que son, como digo, muy precisos, muy concretos, van al grano, van a lo esencial, a lo que todo fiel debe de saber. Entonces hay que conocer la fe, hay que leer la Biblia también, leer los evangelios, porque eso nos forma. Vamos conociendo más a Jesucristo si leemos su palabra y lo que Él hizo. Y toda la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios escrita, pero hay que conocer la tradición también. La Escritura no es la única fuente de revelación, también está la tradición. Y en el catecismo está condensada la tradición. No es que es toda la tradición el catecismo. La tradición no se puede poner por escrito en un libro, pero hay una síntesis de la tradición en esos catecismos antiguos. Y yo les he invitado en otras ocasiones a que hagan este experimento. Vean el catecismo de San Pío X, no me crean a mí, hagan este experimento y agarren el catecismo que están enseñando en el colegio católico donde mandan los hijos o el catecismo que están viendo en la parroquia y comparen. Háganlo ustedes, no me crean. Y vean si esa doctrina que San Pío X, un papa santo, dijo que todo católico debía conocer para salvarse, a ver si esa doctrina todavía está ahí en los nuevos catecismos. Hagan ese experimento, o hagan ese trabajito y van a comprobar por ustedes mismos lo que yo estoy diciendo. Entonces hay que conservar la fe. Hay que vivir esa fe, hay que ser fieles. No podemos estar culpando, bien, en la crisis de la iglesia es culpa de todos. La culpabilidad puedes tener un grado mayor en quien más autoridad tiene, seguramente, pero yo creo que nadie somos inocentes. Nuestros pecados, nuestras incoherencias con la fe, nuestros antitestimonios
el no vivir según los mandamientos, eso daña toda la iglesia. Así sea un pecado muy personal, muy íntimo, muy privado, de algún modo daña, afecta la santidad de toda la iglesia. Y es muy importante, si queremos salir de esta crisis, empezar con nosotros mismos. Porque hay gente que se la pasa señalando al Papa, señalando a los obispos, señalando eso. No, no, no. O sea, hay cosas de las que hay que hablar, sí. Hay cosas problemáticas que tenemos que advertir por el bien de las almas para evitar confusión. Pero al Papa, a cada obispo que hay en la Iglesia Católica, a cada cardenal, como a nosotros mismos, Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho nosotros. Así es que, ¿quieres reconstruir la iglesia? ¿Estás consciente de que hay una crisis en la iglesia? Bueno, cambia tú primero. Conviértete tú. No está en tus manos que se conviertan los que tienen la autoridad de la iglesia, los que dirigen la iglesia, pero lo que está en tus manos es convertirte tú. Si eres padre o madre de familia, convierte a tus hijos. Edúcalos bien, fórmalos como verdaderos católicos. Da prioridad a la formación y educación católica de tus hijos. Para eso los engendraste, para que lleguen al cielo, no para que se pierdan en el espíritu del mundo, no para que el demonio se los lleve por el camino de la perdición. Pero tienes que salvarlos, tienes que dedicar tiempo para eso, tienes que ser coherente. Eso implica bastante esfuerzo que muchos padres de familia no están dispuestos a hacer. Después lloran, años después lloran por lo que no hicieron cuando los niños estaban pequeños, porque no los catequizaron ellos mismos. No le confíes la catequesis de tus hijos al colegio católico, a la parroquia. Hazlo tú. Hazlo tú mismo. Cómprate el catecismo de San Pío X, cómprate un catecismo tradicional y ten sesiones de formación católica en tu casa para tus hijos. Llévalos a la misa, corrígelos, ponles disciplina. No los chifles. Te van a decir que eres un papá o una mamá que está fuera del estándar de todos los demás. Sí, claro. Porque si haces todo lo que los demás hacen, no vas a educar bien a tus hijos, los vas a echar a perder. Hay cosas que podemos hacer nosotros. Hay que conocer la fe, hay que vivir la fe y otra cosa muy importante, hay que celebrar la fe, hay que darle a Dios el culto que se merece. Por eso yo les invito, búsquense una liturgia tradicional. Los que no la conocen pero la tienen en la mano, búsquenla, conózcanla. No se dejen llevar por los prejuicios de los que quieren revolucionar la iglesia y siempre están echándole a todo lo que es del pasado, a todo lo que es escuela tradicional, están echando tierra. Porque en el fondo lo que quieren es una revolución eclesial. La fe y el culto, la liturgia, van a la par. Entonces, si quieres una ortodoxia doctrinal, tienes que tener un culto a Dios que sea reverente. Y definitivamente eso la reverencia se expresa mucho mejor en la liturgia tradicional. Solo el que quiere seguir ciego puede negar lo que estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo que no hay reverencia en el Novus Ordo, pero si quieres la mayor reverencia, la máxima reverencia, está en la liturgia tradicional. Eso es clarísimo. Por los gestos, por las oraciones, por las posturas, por el acomodo, por todo. También es importante, si no puedes ir a una misa tradicional, sí, ve a una misa, aunque sea Novus Ordo, pero bien celebrada, dignamente celebrada. Busca los sacerdotes que predican la doctrina católica, especialmente aquellos que te pegan en la conciencia, porque dicen aquellas doctrinas que el mundo de hoy no quiere escuchar. Que también mucha gente tiene la culpa de perder la fe porque busca la parroquia más light, el catecismo más light para los hijos, el más breve, donde le exijan menos. Busca también la liturgia más light, la más divertida, pero no busca el culto más reverente a Dios. No busca una predicación en la que se le hable de todo el evangelio. No nada más de la misericordia de Dios, también de su justicia. No solamente de que Dios es bueno, sino también de la necesidad de la conversión y de la posibilidad de la condenación eterna si no te conviertes.
y que se nombre al pecado por su nombre. Que a lo que es pecado se le llame pecado. Que sea una predicación contracultural, no a favor de la cultura globalista en la que estamos inmersos, en la que nos quieren imponer. Es una predicación contracultural, porque el evangelio es contracultural, en cierto sentido. Entonces, esas cosas podemos hacerlas y tener fe, tener esperanza. Esto va a cambiar. Si puedes hablar con un sacerdote y ayudarlo a que se convierta, habla con él con caridad. Si puedes hablar con un obispo, si en ese nivel estás, habla con un obispo con caridad. Si puedes ayudar a que se convierta, te das cuenta de que predica cosas que no están bien, puedes, con respeto, con caridad, tratar de ayudar a que las personas se conviertan. Hay que orar mucho, hay que tenerle devoción a la Santísima Virgen María. Ella es la luz en estos tiempos de tinieblas. Hay que consagrarse al corazón inmaculado de María y prepararse para eso. Rezar el rosario todos los días, orar, hacer penitencia por los pecados. Eso es lo que ha dicho la Virgen en sus apariciones. Eso es lo que ha pedido: conversión, penitencia, oración, respeto a la Sagrada Eucaristía, a los sacramentos, poner a Dios en el centro de nuestra vida. No ponernos nosotros y querer que Dios gire alrededor de nuestra vida, sino permitir que Dios sea el centro de nuestra vida. Tener un catolicismo no nada más de dientes para afuera, sino un catolicismo militante, que se pone en práctica, un catolicismo que está en batalla contra el mundo, el demonio y la carne, para vencer el pecado. Eso hay que hacer. Y también, siempre que se pueda, defender a los buenos dentro de la iglesia. Es muy importante también. Porque a sacerdotes como el padre Pavón les va a seguir pasando lo mismo si los laicos no hacen nada, si no defienden, si los abandonan. Ahora que tengo este programa, no saben cuántas comunicaciones he recibido de algunos sacerdotes que me platican que están en un ambiente adverso y no tienen quien los defienda, no tienen quien dé la cara por ellos. Los laicos los abandonan cuando tienen alguna situación complicada con el obispo, por su fidelidad a Cristo, a la doctrina, por su amor a la liturgia tradicional, cuando el presbiterio u otros sacerdotes los atacan, no hay quien los defienda. Entonces, si no apoyamos a sacerdotes como el padre Pavón, que yo no estoy diciendo que es un sacerdote perfecto, no estoy negando que cometió ciertos errores, pero ciertamente la sanción que le ponen es muy desproporcionada. Pero si no apoyamos este tipo de sacerdotes, si eso hacen con él, que es tan famoso, tan conocido, que tiene tanta gente que lo puede apoyar y lo puede defender, imagínense qué van a hacer con los pobres, humildes sacerdotes de parroquia que quieren hacer buen su trabajo. Los van a aplastar. La iglesia está en una grave crisis y no es culpa nada más de algunos, es culpa de todos, es el pecado de todos. Cuando la Virgen ha hablado de cosas malas que pasan en la iglesia, sí ha hablado de los pecados de los sacerdotes, de los clérigos, sí, pero a todos pide conversión. No dice conviértanse los curas, no. A todos pide conversión, a todos pide penitencia. A todos en Fátima pidió devoción al corazón inmaculado de María. A todos pidió el rezo del Santo Rosario. Eso es para todos. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero son tiempos apasionantes para ser católico. Además, tenemos una esperanza firme porque sabemos que la iglesia no va a ser destruida. Y sabemos que todos los enemigos de la iglesia, tanto los que están afuera como los que están dentro de ella, serán vencidos cuando Dios quiera, en el momento que Dios ya tiene reservado para esa victoria. Mientras Dios nos quiere peleando, nos quiere luchando. Y eso no significa atacar a nadie. Esto significa combatir contra ti mismo, combatir contra el pecado que hay en tu vida. Eso significa tomar la religión en serio. Entonces, conocer la fe, como dice el nombre del programa de Luis Román. Conoce, ama y vive tu fe. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo
difícil. Apoyarnos unos a otros. San Agustín, cuando bautizaba adultos y los recibía en la iglesia, les decía, van a encontrar en la iglesia trigo y cizaña, trigo y paja. Busquen el trigo y júntense con el trigo. No se junten con la paja. Hay paja dentro de la iglesia, en todos los niveles. Busca a los buenos católicos, aquellos que de veras quieren ser santos. No aquellos que toman la iglesia como un hobby, como un entretenimiento, como un club social, como una ONG. No, no, no. Busca a aquellos católicos en la iglesia que quieren ser santos de verdad. Únete a ellos. Nada de actitudes contrarias a la autoridad de la iglesia, de falta de respeto a la autoridad de la iglesia, nada de negar la legitimidad de los pastores que Dios ha puesto. El juicio personal de ellos no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Hablar, si tenemos que hablar de estas cosas que pasan, de las cosas que preocupan, con caridad, con madurez también, y hacer lo que nos toca a nosotros. Apoyar a quien podemos apoyar, que está en problemas por ser un buen católico, por querer conservar la fe, por querer vivir la fe o ser coherente con su fe. Hay que apoyarse, hay que formar comunidades, círculos pequeños de oración, cenáculos, como le dicen en muchos lugares, en el que familias se juntan para rezar el rosario, para aprender la fe, para animarse unos a otros en esta batalla en la que solo no se puede sobrevivir. Hay que hacer todo eso. Y tengamos la seguridad de que si combatimos por Cristo en esta batalla tan terrible que hay ahora dentro de la iglesia, el Señor nos va a recompensar. El Señor nos va a dar el premio si lo merecemos. Pero si nos quedamos cruzados de brazos, si, peor todavía, seguimos lastimando a la iglesia con nuestras incoherencias en la conducta, con nuestros pecados de los que no queremos salir, con nuestra mala doctrina, cuando preferimos las ideologías a la doctrina católica de siempre, entonces también Dios nos dará nuestro merecido y no va a ser agradable, va a ser un castigo. La Virgen María dijo en Fátima, Dios va a castigar la humanidad por tanto pecado. Dios va a castigar la humanidad. Todavía no se cumplen esas escenas tan terribles del tercer secreto de Fátima que fue revelado, en las que un papa es asesinado en un contexto bélico, en medio de una ciudad en ruinas, pasando por cadáveres de sacerdotes, y luego, después de matar al papa, obispo y sacerdotes corren la misma suerte. Eso todavía no sucede. Eso no ha pasado. Ciertamente no, esa visión no se refiere a el intento de asesinato que le hicieron al Papa Juan Pablo II. Era un contexto totalmente diferente al que se describe en la visión. Entonces, ahí está lo que nos espera si no nos convertimos, si no cambiamos y si no nos unimos para hacer esta iglesia verdaderamente fuerte. Hay que volver a la fe de siempre. Todo comienza con la doctrina. Fórmate doctrinalmente. Vive esa doctrina, esos mandamientos como Cristo los enseñó. Te guste o no te guste, vive según los mandamientos, aunque te duela. Cumple los mandamientos, sé fiel a Cristo, adora a Dios con un culto que sea reverente. Ponlo a Él en el centro de tu vida. Eso es, creo yo, la manera como han reaccionado los santos en momentos de crisis y vamos a esperar y a pedirle a Dios que bendiga al Padre Pavón, que bendiga a todos los que están involucrados en su caso, que a todos les dé su Espíritu Santo para que ellos puedan ver lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es noble en esta situación,
para que pueda haber una mejor solución a este caso del padre Frank. Y también hay que pedir por todos los que a lo mejor no son tan famosos como el padre Frank Pavone, pero ya están siendo descartados, perseguidos. En Estados Unidos se formó una asociación que se llama Coalition for Cancelled Priests, Coalición por los sacerdotes cancelados. Fíjense nada más qué pena que se haya tenido que formar una asociación así para ayudar a sacerdotes que están siendo cancelados, no porque hayan cometido un crimen, no porque los hayan descubierto por ahí en un bar gay o hayan abusado de algún menor de edad. No, simplemente porque son fieles a la doctrina católica de siempre, que ya no es agradable, lamentablemente a veces, a algunos obispos o a gente que tiene poder, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y hay sacerdotes cancelados. Pidamos a Dios que nos saque de esta situación, que nos dé la fuerza para vivir estos tiempos en que Él decidió traernos a la existencia y que nos dé la gracia de responderle como Él espera de nosotros. Entonces vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Les invito a terminar este programa con una oración a la Virgen María, un Ave María en latín, un Gloria al Padre. Y con este Ave María le pedimos a la Madre de Dios, Madre nuestra también, que nos ayude, nos guíe en este tiempo difícil, que ella sea nuestra luz, que ella nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer, que nos muestre cuál es nuestro puesto dentro de la iglesia y nuestro puesto en esta batalla, porque ella es la mujer que enfrenta al dragón, ella es la descendencia de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, y si nosotros cooperamos con ella, también a través de nosotros, ella va a vencer a Satanás. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Les recuerdo a todos que es muy importante conservar la fe y los animo a que conserven su fe. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.